Bueno, pues al final va a ser justo, bueno, casi a -4, que es lo que había dicho. La segunda vez que os he dado una hora, pero bueno. Es la tercera charla de La Oca en mi café y esta vez voy a hacerlo bien, voy a presentarlo como toca. En vez de deciros al final que nos sigáis en redes sociales, lo voy a decir ahora. Así que por favor, todos que estaréis con más ganas, aunque con menos alcohol en el cuerpo todavía, sacad el teléfono, poned @Oca en mi café, tenéis Twitter, tenéis Facebook, podéis seguirnos ahí lo que queráis y os enteraréis de todos los eventos que hagamos, podréis ver esta charla cuando la subamos, pasárselo a más gente y me dicen aquí y venir al Liverpool, sí. Seguir al Liverpool también. Seguir al Liverpool, era eso. Ha sido un poco... Sí. Bueno, seguir al Liverpool, eso es importante. Todo está estudiado. Presentamos ya al nuevo conferenciante. Hoy viene Alberto Aparici. Alberto Aparici, muchos le conoceréis igual porque participa en la brújula de la ciencia, en la parte de la ciencia de la brújula, de Onda Cero. Es esa persona a la que le dan 5 o 10 minutos y aún así consigue contar cosas súper interesantes. A pesar de... A veces. Casi siempre. Aparte de esto también colabora con Coffee Break, que es un podcast que es todo lo contrario. En vez de 5 minutos son 2 horas hablando de teoría de cuerdas y media hablando de teoría de cuerdas. O sea, tenéis las dos versiones, se adapta bastante bien. Es divulgador del IFIC, o sea, aparte es una de estas seres mitológicos dentro de la divulgación que cobran por divulgar. Tiene un contrato por ello. Esto es así. Y bueno, ahora algo que igual da bajona a gente que haya por aquí, él no es matemático, es físico. Oh, que no. Pero... Todo el mundo tiene defectos. Pero Por lo menos no es químico. precisamente porque no es matemático, para el resto es un alivio. Quiere decir que nos lo va a explicar de forma muchísimo más comprensiva al resto de los mortales. Sí, claro. Porque es un tema difícil. Es un tema que supone un reto bastante gordo. Reto del nivel de... Aparici me ha escrito y me ha dicho: por fin he entendido el programa de Langlands. Hace 5 horas. ¿Vale? O sea, este es el nivel de dificultad. Sin embargo, estoy seguro de que lo va a hacer genial, lo vamos a entender todos, o vamos a entender todo lo que sea comprensible para alguien que no haya hecho 5 años de matemáticas. ¿4 ahora? Vale. Yo, medicina, pues estamos en otro mundo. Y nada, sin más dilación ya empezamos. ¿O quieres decir algo más? ¿Se me ha colado algo de tu presentación? Va a hacer un podcast muy chulo dentro de poco que se llama El Aleph, creo. Se va a llamar el Aleph. Se va a llamar El Aleph, cuando exista, y ya está. Y yo soy la parte mala del podcast. Es la peor parte. Empezamos. Vale, gracias. A ver, bueno, muchas gracias. Lo de las 5 horas es verdad, pero lo que pasa es que lo que no has contado has hecho un mal modelo físico, ¿no? Porque es posible que sea porque es muy difícil, o es posible que sea porque lo empecé a leer hace 4 horas, hace 5 horas y media, ¿no? Algo por el estilo. No es así. Realmente llevo tiempo tratando de entenderlo bien y hoy lo he conseguido bien. Hasta el punto de que yo iba a hacer una charla de una cosa y ahora tengo una charla de otra, un poquito diferente. No totalmente, pero sí un poco diferente. Bueno, entonces, vamos a hablar del programa de Langlands, que lleva ese nombre en honor a este señor que hay aquí, el señor que ha hecho esta especie de caricatura, Ignacio. A mí esta imagen me gusta mucho porque cuando la vi yo pensé que en realidad... Uy, vale, a ver, ¿esto funciona? Hola. Vale, ahora. Pensé que en realidad se refería a este otro, porque me parecen muy parecidos. O sea, quizá Ignacio ha descubierto que Langlands es Yao Ming, ¿no? Yao Ming en uno de esos días así un poco tontos. Bueno, entonces, ¿quién es Robert Langlands? Bueno, es este señor de aquí, ¿vale? Ahora sí que tenemos una foto de verdad. Es este señor de aquí, es un matemático canadiense, estadounidense, ¿vale? Estoy hablando de esto hoy porque acaba de ganar el premio Abel, que es uno de los premios más importantes de las matemáticas. Yo voy a defender aquí hoy, a pesar de que pueda haber gente que me critique, que el premio Abel es el Nobel de las matemáticas y no la medalla Fields, ¿vale? Lo que pasa es que sucede lo siguiente: la medalla Fields es más prestigiosa, es el premio más prestigioso de las matemáticas, pero no se parece en nada al Nobel, ¿no? O sea, es una cosa que se da antes de los 40 años, que está dotado con muy poco dinero, que se da cada 4 años, es una dinámica totalmente diferente. El premio Abel es una dinámica muy similar al Nobel. Se le da a gente muy mayor por lo que han hecho a lo largo de toda su vida y está dotado con un pastizal que esa gente no va a gastar porque se van a morir. Entonces, esto es así. Y pasa también con el Nobel. Bueno, este señor ha recibido este año el premio Abel por el programa que lleva su nombre, y este programa es
Pues lo que su nombre indica. Yo no sé cuántos matemáticos hay en la sala, supongo que los matemáticos tenéis claro lo que un programa es. Es básicamente una especie de esquema de cómo deben desarrollarse una serie de ideas, que quizá empieza con un montón de conjeturas y se tratan de ir demostrando poco a poco o quizá demostrando que son falsas, ¿no? Esa palabra, por ejemplo, en física no se utiliza. Yo hasta que no me acerqué a las matemáticas nunca había oído eso. Digo, un programa, ¿pero esto qué es? ¿Que escribe, hace conciertos o algo por el estilo el señor? Entonces, bueno, el programa de Langlands es una serie de conjeturas y de ideas que este señor estableció a finales de los años 60 y que yo creo que se puede decir que han revolucionado las matemáticas en los últimos 50 años. Entonces, hoy voy a intentar... La verdad es que no estoy seguro de si voy a intentar explicaros el programa de Langlands, porque vais a ver que tengo 2 transparencias del programa de Langlands. Voy a intentar explicaros las cosas en las que el programa se basa para que podamos tratar de tener una idea de hacia dónde va, ¿vale? Y luego llegará un momento en que yo me quedaré sin transparencias y sin dibujitos para explicar esto, ¿vale? De hecho, vais a ver que esta charla de hoy, que tiene mucho que ver con números, tiene muchos menos dibujos de los que yo querría. Tiene sobre todo muchos razonamientos, que yo voy a intentar que sean más o menos amenos y que no haya cosas monstruosas, pero a mí me habría gustado explicar esto con dibujos y no lo he logrado tanto como a mí me habría gustado. O sea que si alguien tiene en un momento dado sugerencias, van a ser muy, muy bienvenidas. Bueno, ¿sobre qué va todo esto? A ver, hola, ¿funcionas? Pues va básicamente de números, y los números tienen que ver con esta cosa que hay aquí, ¿vale? O sea, cuando pensamos en números, los números más sencillos son los naturales, ya sabéis que se construyen a partir del 1 sumando, simplemente, y así hasta llegar al infinito. Y las relaciones entre números están codificadas en unos objetos que se llaman ecuaciones. Esta es una ecuación muy sencillota, ¿vale? 2x más 4, 2 más x igual a 4, ¿vale? X es igual a 2 en esta ecuación. El programa de Langlands no va de ecuaciones tan fáciles como esta, tampoco va de ecuaciones tan complicadas como estas otras, que de hecho no tiene nada que ver con el programa de Langlands, pero era muy bonito y lo quería poner. El programa de Langlands tiene que ver con ecuaciones más bien de este tipo. Son ecuaciones que pueden parecer sencillas a primera vista, pero en realidad están llenas de trampas y de cosas que la gente no esperaba y que las hace tremendamente interesantes. Los que de aquí sepáis de mates habréis reconocido la de arriba del todo, que es el último teorema de Fermat, ¿vale? Es una ecuación que para n mayor que 3 no tiene soluciones enteras con x y z enteros, ¿vale? Eso lo enunció un señor en el siglo XVII y no se demostró hasta el año 1995, y por eso es extraordinariamente famosa, ¿vale? Las otras dos, bueno, la segunda parece trivial, parece una chorrada, y la tercera parece una ecuación que yo ya he hecho aleatoriamente poniendo números en cualquier sitio. Nos van a ir apareciendo a lo largo de la charla y veréis que son interesantes. Me gustaría haber hablado más del último teorema de Fermat, cuya demostración se inscribe dentro de todo este programa, y de hecho si me preguntáis pues os contaré alguna cosa, pero al final había tantas cosas que contar que prácticamente no hablo del último teorema de Fermat. Cuento alguna cosilla, pero solo alguna cosilla. Bueno, empezamos. Todas estas ecuaciones codifican relaciones entre números, ¿vale? Es decir, tú cuando te preguntas si la ecuación de arriba tiene soluciones enteras, en realidad lo que te estás preguntando es cuál es la estructura de los números enteros, ¿no? Los enteros están distribuidos de manera que tú puedes sacar esa relación entre ellos, o su estructura es otra. Y los enteros, aunque son los números más sencillos que podemos imaginar, también son extraordinariamente complicados precisamente por esa falta de estructura, ¿no? Tú cuando tienes números reales, pues tienes una continuidad y tienes toda un armamento increíble para analizarlos. En los enteros no tienes tantas cosas y eso hace que la resolución de estas ecuaciones sea bastante más difícil. Voy a ir con la del centro, que parece totalmente trivial, y vamos a ir viendo cosas de lo que esconden todas estas ecuaciones. A lo mejor lo que voy a contar ahora, a los que ya sabéis mates, os va a parecer una tontería, pero pues, si os parece una tontería me lo decís y paso rápido por ello, ¿no? Esta ecuación básicamente dice x cuadrado es igual a un cierto número entero, ¿vale? Yo voy a poner el 2, porque me gusta, ¿vale? Como todos aquí sabemos, esta ecuación tiene dos soluciones que son triviales, ¿no? O sea, bueno, no son triviales, pero son fáciles, todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? Es más menos raíz de 2, ¿bien? Entonces, me diréis, ¿por qué narices os estoy contando una cosa que resuelven los chavales de 12 años, ¿no? ¿Qué narices de interés tiene esto para la matemática moderna? Bueno, pues os intentaré convencer de que esta solución es una solución aberrante y que nos debería caer muy mal. Porque raíz de 2 es un número... Hola. Irracional.
¿vale? Raíz de 2 es un número que no se puede escribir como una fracción y que tiene una expansión decimal infinita en la que no terminas teniendo periodicidades. Por ejemplo, 1 partido por 3 es 0,33333 y el 3 repetido hasta el infinito. Pero con raíz de 2 eso no pasa. Con raíz de 2 vas teniendo cifras y cifras y cifras y cifras y eso no se acaba nunca. Y eso, a los ojos de la gente antigua, lo convertía en un número tremendamente asqueroso. Para mí no es un número asqueroso, pero es un número muy complicado. Y para explicaros cómo esa complicación entra en juego, tengo la siguiente transparencia, en la que voy a hacer un pequeño repaso de las diferentes estructuras de los números, ¿no? Aquí os dibujo los números más facilitos que hay, que son los números enteros, ¿vale? Se construyen, a la derecha tenemos lo que llamamos los naturales, el 1, 2, 3, etcétera, 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 y a la izquierda tenemos los negativos, que nos sirven para restar, ¿vale? Esta es la estructura que nos va a interesar estudiar y es la estructura que va a ser muy difícil de estudiar. Cuando ponemos en juego otras operaciones que no sean la suma y la resta, resulta que nos empezamos a encontrar fracciones. Y esas fracciones requieren otros números que aquí no están, como por ejemplo el 2/3. Esos números se llaman racionales y se representan con una Q, ¿vale? Aquí os pongo un trocito entre el 0 y el 1, en donde están marcados algunos racionales, en concreto los que tienen denominador 5, ¿vale? Estos números son muy interesantes, a mí los racionales me gustan mucho, soy bastante fan, lo digo en serio, me gustan mucho, porque son números que son densos, llenan esa recta que vemos, pero sin embargo todavía les falta un hervor. Es decir, tú entre el 0 y el 1 vas a tener infinitos racionales, vas a tener todos los que a ti te dé la gana, muchísimos. Y sin embargo va a haber números entre el 0 y el 1 que no son racionales, que no vas a poder expresar mediante fracciones. Y eso es como un poco sorprendente, porque hay infinitos, parece que estén llenando toda la recta, pero en realidad la están llenando con agujeros. De hecho está completamente llena de agujeros. De hecho hay más agujeros que números en esa recta, a pesar de que si los dibujáramos, pues solo veríamos la recta y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esas cosas? Hay varias maneras, pero una de ellas, por ejemplo, es haciendo secuencias de números racionales. Es decir, yo cojo una secuencia que se va acercando cada vez más a un número y algunas de ellas convergen a números racionales y otras resulta que no. Otras resulta que convergen a otras cosas, que son los números irracionales. Con ellos podemos rellenar todos los agujeros de la recta y obtenemos la recta real, que todo el mundo conoce, en la que hay todo tipo de cosas, ¿no? Hay números racionales, como los que vemos aquí, hay números irracionales, como el raíz de 3, también está pi, eso es un número trascendente, pero hoy no voy a hablar de números trascendentes, no tienen que ver con esto, aunque son muy interesantes también, pero no entran dentro de nuestro programa de hoy. La reflexión que yo quiero haceros sobre todos estos tipos de números es que en realidad ellos también están relacionados con ecuaciones, ¿vale? Cuando yo he dicho que los vamos poniendo cuando introducimos diferentes tipos de operaciones, en realidad podría haberos vendido sin ningún problema que los introducimos porque queremos resolver ecuaciones como estas que he dibujado aquí. Si yo escribo 5x es igual a 3, esa cosa no tiene resultado en los enteros, pero sí tiene resultado en los racionales. Si yo escribo x al cuadrado igual a 3, esa cosa no tiene resultado ni en los enteros ni en los racionales, pero sí en los reales, ¿vale? O sea que de alguna manera todos estos clases de números que van apareciendo son el resultado de tratar de resolver ecuaciones, que es uno de los objetivos más antiguos de las matemáticas. No es el único, desde luego, ni quizá es el más interesante, pero es uno de los más antiguos y es uno muy importante para gente como por ejemplo yo, para los físicos, ¿vale? Entonces, este asunto de tener ecuaciones que no se pueden resolver sin recurrir a estos números un poco más complicados es extraordinariamente molesto. Porque tú habías creado unos números y te das cuenta que empiezas a hacer ecuaciones con esos números y, joder, que las soluciones no están ahí, que las soluciones están en otros. Entonces, hemos recorrido todo este camino de números, en principio parece que más sencillos, a números un poco más complicados. Y la pregunta es, ¿podemos hacerlo al revés? ¿Podemos coger estas ecuaciones y plantearnos, oye, ¿le puedo encontrar una solución en los racionales? ¿Le puedo encontrar una solución en los enteros? Y eso es un problema muy difícil en matemáticas, que se lleva mucho tiempo considerando, y en el que se inscribe toda la historia que voy a contaros hoy. Por ejemplo, vamos a volver a esta ecuación, x al cuadrado igual a 2. Esta ecuación no tiene solución en la recta de los enteros, ¿vale? No hay manera de encontrarle una solución aquí. La pregunta es, ¿podemos hacer alguna cosa con los enteros para tratar de acercarnos a su solución? Tiene que ser una cosa inesperada, desde luego, porque nadie puede encontrar una solución entera de esta ecuación de cualquier manera. Pero sí hay una manera. Hay maneras de tratar de acercarnos a soluciones enteras de esta ecuación, que es no coger la recta entera, sino coger la recta
doblada, como esta que vemos aquí. Bueno, tenemos números enteros. ¿Quién nos ha dicho que su topología tiene que ser la de una recta infinita, no? ¿Quién no nos dice que podemos cerrar la recta? Aquí lo que os dibujo, se ven un poquito mal los números, pero lo que os dibujo es la recta entera, que se cierra sobre sí misma cuando llegamos al 26. De manera que el 26 es otra vez el 0, ¿vale? Esto, que se ve en el circulito de ahí dentro, es lo que se llama los enteros módulo 26, ¿vale? Básicamente, yo he cogido los enteros y he decidido que cuando llego al 26, aquello vuelve a empezar desde cero. Es un reloj, si queréis, ¿vale? Esto se llama aritmética modular y permite atacar algunas ecuaciones que no tienen soluciones en los enteros, o al menos que no tienen soluciones evidentes, y tratar de estudiar si las tienen o no las tienen. Y voy a poneros un ejemplo muy trivial. En lugar de coger los enteros módulo 26, voy a coger los enteros módulo 7, ¿vale? Son un poquito... se puede ir un poquito mejor. Entonces, bueno, veis aquí que el 0 coincide con el 7, coincide con el 14, coincidirá con el 21, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues tenéis toda una serie de identidades entre los números que conocemos. Aquí yo no estoy haciendo ninguna cosa particularmente mala. Básicamente lo que estoy haciendo es decir, voy a dar a estos enteros una estructura un poco más simple. A ver si en esta estructura un poco más simple puedo entender alguna cosa. ¿Qué pasa si intento resolver esta ecuación? Pues se obra la magia, ¿no? Lo que pasa es que 1 al cuadrado, el primer entero es 1, 2 al cuadrado es 4, tampoco resuelve la ecuación, pero 3 al cuadrado es 9. Y 9, oh my god, módulo 7 es 2. Con lo que acabo de encontrar una solución a esta ecuación, lo que pasa es que en los enteros módulo 7, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis, que se lleva haciendo bastante tiempo y que ha sido útil por motivos que ahora os voy a contar, se llama básicamente análisis local, ¿vale? Cuando uno utiliza esta aritmética modular, estamos diciendo que uno está analizando el problema local, no el problema global. Tratar de resolver esto en la recta entera, que es lo que a nosotros nos gustaría, sería el problema global. Esto es un problema local. Yo he reducido parte de esa dificultad y he encontrado posibles soluciones o no soluciones. Este método de ataque, que parece muy poco interesante, porque yo realmente lo que quiero es la solución arriba, no la solución en estos módulos, se demostró en algunos casos extraordinariamente maravilloso. Yo diría que casi mágico. Les voy a dar un ejemplo en ese sentido. Hay un teorema que se debe a Hasse y a Minkowski que dice que si uno tiene una ecuación cuadrática como esta, yo he puesto ahí una ecuación cuadrática muy sencilla, solo con cuadrados, pero en realidad sería una forma cuadrática cualquiera igualada a 0, ¿vale? Esta ecuación tiene solución en los enteros, sí y solo sí, tiene solución en R y tiene solución en todos los módulos primos de los racionales. Esto que yo estoy diciendo parece mucho más complicado porque tengo que resolverla para infinitos módulos primos de los racionales, pero me permite un ataque que antes no tenía de ninguna de las maneras, con lo que es una herramienta bastante poderosa. Fijaos que en realidad lo que me está diciendo este teorema es que yo puedo encontrar la solución global si consigo demostrar que existen diversas soluciones locales, en todos los módulos primos y en los reales, ¿vale? A mí esto me parece súper bonito, porque efectivamente te da herramientas en el momento en que no las tenías. Y de estas herramientas es de donde van a hacer toda esta riqueza de la que bebe el programa de Language, ¿vale? Entonces, la pregunta es, una vez hemos encontrado esto, ¿ya está? Ya tenemos la herramienta definitiva y ya podemos conseguir saber si hay soluciones enteras de cualquier ecuación utilizando este método. Bueno, pues por desgracia, una vez descubrimos esto, pues también aparecen ecuaciones como esta, que antes os la había presentado como que prácticamente me había inventado los números. Bueno, esta es una ecuación debida a Selmer, que como veis es cúbica, no es cuadrática, y este señor lo que demostró es que esta ecuación tiene soluciones reales, tiene soluciones en todos los módulos primos de los racionales, pero, oh my god, no tiene soluciones en los enteros, ¿vale? Así que parece que nuestra vida no va a ser tan sencilla como pensábamos que iba a ser. Parece que puede haber alguna complicación. Otro ejemplo, además de esto, es nuestro viejo amigo Fermat, ¿vale? El último teorema de Fermat también tiene soluciones para todos los módulos enteros, también tiene soluciones en los reales y no tiene soluciones en todos los módulos racionales, también tiene soluciones en los reales y no tiene soluciones en los enteros, ¿vale? O sea que este descubrimiento, que fue un descubrimiento fantástico, de que cuando la ecuación es cuadrática, tú puedes encontrarle soluciones enteras, o al menos demostrar que las hay, analizando los módulos, no es extrapolable a otras ecuaciones más complicadas. Y, en principio, aquí nos quedamos. Bueno, estamos un poco tristes porque nos gustaría haber encontrado estas soluciones y no las hemos encontrado. Ahora voy a ofreceros un pequeño interludio, ¿vale?
Voy a ofreceros un interludio sobre teoría de grupos, sobre todo para los que no sepan lo que es un grupo. A mí me gustan mucho los grupos, como buen físico teórico, los grupos los usamos mucho, son muy bonitos. Y de hecho, estuve leyendo hace una semana sobre grupos finitos y me quedé totalmente loco. Son muy bonitos los grupos finitos también. Me gustaría usarlos para más cosas. Realmente no los he usado nunca. Yo creo que Abelino sí, los ha usado alguna vez. Para masas de neutrinos, algo de esto, ¿no? Sí, yo no los he usado nunca, sin embargo. Bueno, yo podría aquí, ¿qué es un grupo? ¿Qué narices es un grupo? Sospecho... Uy, perdón, yo no quería esto. A ver. Bueno, no sé cómo volver, pero me da lo mismo. Bueno, no pasa nada. Sospecho que todos los presentes aquí sabéis ya lo que es un grupo, porque por las caras que veo el que no es matemático es físico, ¿vale? Pero si yo tuviese que explicarle lo que es un grupo a una persona, yo no iría a darle la definición de grupo. No somos personas. No somos personas. Pero eso deberías tenerlo claro, Isa. O sea, quiero decir... Alberto. Es verdad, hay alguien que no es ni matemático ni físico, pero está contaminado. Todo YouTube y iVoox, piensa. Y es verdad, también hay un médico, pero tú también estás contaminado. Bueno, si yo quisiera explicarle lo que es un grupo a una persona normal, que no sea matemático ni físico, no le explicaría la definición de grupo, aunque sea muy bonita y a mí me encante. Lo que le pondría es esto, un reloj, ¿vale? Y le diría a esa persona que pensase un poco en cómo funciona el reloj, ¿vale? Yo he puesto este reloj a las 12, ¿y qué sucede si a este reloj le sumo 6 horas? Si avanzan 6 horas. Bueno, pues que el reloj se va hasta las 6, ¿vale? ¿Qué sucede cuando yo al reloj le vuelvo a sumar 6 horas otra vez? Ha vuelto a las 12. Es decir, yo tengo ahí un reloj con un montón de minutos, un montón de horas y un montón de cosas, pero con esta operación sencilla de sumar 6 horas, a mí solo me importan las 12 y las 6. No necesito absolutamente nada más. Esta estructura de yo tengo un estado inicial, le aplico una transformación y se convierte en otra cosa, le aplico la misma transformación y se convierte en lo que había antes, esto es una estructura de grupo, ¿vale? Un grupo en realidad es una manera de describir la estructura de un sistema cuando uno le aplica cierta transformación. Esta es una transformación muy fácil, ¿vale? Hay grupos que son como el infierno, pero mucho peores. Entonces, de esos grupos no voy a hablar, ¿vale? Este es un grupo muy sencillote y, de hecho, es un grupo que se llama... Hola. Que se llama el grupo cíclico Z2, ¿vale? Es un grupo súper famoso, se usa en física un montón, se usa en un montón de cosas un montón. Bueno, ahí tenéis una definición tal y cual, con todas sus letritas y tal. Y tenéis sobre todo la tabla de multiplicaciones de Z2, que es la importante. Z2 tiene 2 elementos, uno es la identidad y otro es la cosa que no es la identidad. Básicamente, cuando tú aplicas la identidad a cualquier cosa, esa cosa se queda igual, y cuando aplicas el otro elemento, como solo tienes la identidad, pues te aparece la identidad por el otro elemento, es el elemento, y el elemento por sí mismo vuelve a ser la identidad otra vez. Es decir, 6 más 6 te vuelve a dar 12 horas, ¿no? Aquí lo he puesto con una notación para no matemáticos, con relojes, ¿vale? La identidad son las 12, efectivamente si tú coges un reloj y le sumas 12, obtienes exactamente la misma hora que tenía, por lo tanto es una identidad, y las 6 son el otro elemento del grupo Z2, ¿vale? ¿Por qué nos interesa esta cosa y qué narices tiene que ver con todo lo que yo os estaba contando sobre números, ecuaciones y todas estas cosas? Pues esta explicación nos la debe... Hola. Ah, es verdad, tenía aquí, se me había olvidado. Había puesto otro ejemplo de grupo para que veáis que los grupos son verdaderamente triviales. Yo tengo aquí la palabra grupo, ¿vale? No tiene por qué ser muy complicado un grupo. Fijaos lo que le voy a hacer. Negrita. Y ahora tengo la palabra grupo en negrita. ¿Qué pasa si le vuelvo a aplicar negrita? Que vuelve a ser la palabra grupo sin negrita. ¿Qué pasa si le vuelvo a aplicar negrita? Que es la palabra grupo con negrita. O sea que verdaderamente control B es Z2. Esto es la maravilla de la informática. Control B es Z2. Porque Z2 está en todas partes. Y él también os quiere. Entonces, bueno, después de todo esto, de la estructura de grupos, desde luego sería chulo entrar en grupos un poco más complicados, pero no es el objetivo en realidad de esta charla, porque yo lo que quiero es explicaros las cosas básicas del programa de Langlands para que podamos al menos llegar hasta las puertecicas de ya leernos cosas. ¿Por qué os he explicado todo esto de grupos? Pues os lo he explicado por este caballero de aquí, al que todos los matemáticos conocerán y espero que los físicos sí, si tienen algo de cultura general. Este señor se llama Évariste Galois y es uno de los matemáticos más importantes de la historia. Es un francés de principios del 19 que tuvo una vida extraordinariamente azarosa, murió en un duelo, poco antes de ir al duelo garabateó sus últimos resultados en algún sitio. Es una historia como puro romanticismo, ¿no? Es auténtico siglo XIX este señor. Entonces,
Este caballero, además de tener una vida muy divertida, aunque no tanto para él, sobre todo al final, además era un tío extraordinariamente genial. Tuvo una serie de ideas, yo no las conozco todas, ¿vale? No soy matemático, pero cuando me he estudiado las cosas relevantes para esto, he flipado un poco en colores. O sea, este señor básicamente reinventó la manera de atacar las ecuaciones. O al menos les encontró a las ecuaciones una vuelta de tuerca que nadie les había visto antes y que van a ser muy relevantes para esto. Vamos a volver a esta vieja amiga que ya he usado varias veces, x al cuadrado igual a 2. Esta vez la quiero resolver para los enteros, ¿vale? De manera global. Y de manera global solo tiene un resultado que es el resultado irracional, más menos raíz de 2, ¿vale? No tiene ninguna otra cosa. ¿Cuál fue la idea de Galois? La idea de Galois fue: yo me he construido esta ecuación solo con números enteros y obtengo unos resultados que ya no son enteros. ¿Cómo puedo describir este sistema, no? Este sistema necesito cosas para construir ecuaciones que son los números enteros y obtengo cosas que no son enteros. Bueno, pues lo más sencillo es que me coja los enteros y les añada la raíz de 2 y la menos raíz de 2, que es lo que me hace falta para describir esta solución. Entonces, si hago eso, voy a tener, bueno, he puesto los racionales aquí, pero pues ya sabéis que yo soy fan de los racionales. Voy a tener los racionales unión con raíz de 2 y menos raíz de 2. No es casualidad que haya puesto los racionales, ¿vale? Necesito los racionales para tener una estructura de cuerpo. De hecho, en realidad no solo tengo raíz de 2 y menos raíz de 2, sino combinaciones lineales de raíz de 2 y menos raíz de 2 con todos los racionales, ¿vale? Pero bueno, para simplificar, digamos que cojo los racionales y las dos cosas que me aparecen en la solución. Esto es lo que se llama una extensión de los racionales, ¿vale? Galois aprendió a extender los racionales para poder describir las soluciones de ecuaciones. Y entonces se empezó a preguntar cosas sobre esto, porque esta estructura, que parece una perogrullada, en realidad es extraordinariamente poderosa. Lo que Galois se preguntó es: ¿qué transformaciones puedo hacer yo sobre esta estructura, sobre esta extensión, que me dejen igual la ecuación, pero me cambien alguna cosa? ¿Vale? Eso quiere decir, yo lo que quiero es no tocar la ecuación, no tocar sus resultados, pero tocar alguna cosa. Eso quiere decir que yo solo puedo tocar la parte de la derecha. Solo puedo tocar el raíz de 2 y el menos raíz de 2. No puedo tocar los racionales, porque si toco los racionales, las ecuaciones me van a cambiar. Entonces, en el fondo, lo que se está preguntando es: esta estructura de los racionales más todas las cosas necesarias para definir los resultados de sus ecuaciones, ¿qué tipo de estructuras tiene? ¿Qué tipo de simetrías tiene, ¿no? Yo puedo hacer cosas dejando los racionales fijados y ver qué pasa con las soluciones. Y en este caso sencillo, la verdad es que es muy fácil. En este caso sencillo, lo único que puedo hacer es dejar los racionales como están, no tocarlos, y cambiar el raíz de 2 por el menos raíz de 2. Es el único cambio que puedo hacer, es que no puedo haber otra cosa, ¿vale? O sea, podría no hacer nada, pero eso es un aburrimiento, ¿vale? Eso sería una actuación trivial que no nos interesa. Entonces esta es la única actuación que puedo hacer. Pero esta actuación es, de nuevo, maravillosa, porque ya os lo he anticipado hace un momento. Si ahora cambio raíz de 2 por menos raíz de 2, vale, lo he cambiado. ¿Qué pasa si vuelvo a hacer lo mismo? Que menos raíz de 2 se convierte en raíz de 2 y raíz de 2 se convierte en menos raíz de 2. ¡Oh, my God! ¡Es Z2 de nuevo! Viene a nuestro encuentro continuamente, ¿no? Entonces, parece sorprendente que cosas tan bonitas de las matemáticas se puedan expresar con un grupo tan tonto como Z2, ¿vale? Y yo lo he aprovechado para construir esta charla. Pero es que esto que hay aquí es verdaderamente sorprendente y muy interesante. Quiere decir que una vez yo sé cómo son las soluciones globales, cómo son las soluciones en todos los reales, yo me doy cuenta de que ahí hay estructura, ahí hay una simetría. Yo puedo hacer transformaciones, puedo ver cosas en eso. Todas esas transformaciones se llaman grupo de Galois. Para el caso de esta ecuación, el grupo de Galois es el grupo Z2, que es muy sencillote, ¿vale? Las ecuaciones con soluciones enteras, racionales y coeficientes racionales, su grupo de Galois es trivial. No puede hacer nada. Solo puede dejar los racionales como están. Pero en el momento en que yo voy consiguiendo ecuaciones más y más complicadas, y por ejemplo cuando tengo ecuaciones cúbicas eso va a empezar a pasar, los grupos de Galois se van a complicar y no van a ser tan sencillitos como este, ¿vale? Entonces, viendo todo esto, ¿qué es lo que ha hecho nuestro amigo el señor Robert Langlands? ¿Vale? Pues lo que ha hecho es conectar la parte global de este problema, que es la que nos gustaría resolver y es la que Galois describió, conectar la parte global con la parte local, ¿vale? Ha encontrado, gracias a estas simetrías que hay en las
por un lado, en la parte izquierda, esas simetrías están en las extensiones de los racionales que necesito para describir las soluciones. En la derecha, esas simetrías están en el propio espacio módulo que yo estoy creando, en la aritmética modular, ¿vale? Son estructuras a derecha e izquierda que tienen muchas simetrías. Y yo lo que tengo que hacer es relacionarlas, si es que tienen alguna relación. La buena noticia para Langlands es que ya antes de él se sabía que cuando los grupos de Galois son abelianos, es decir, cuando los elementos del grupo da igual el orden en que los compongas, cuando son conmutativos, tú puedes relacionar siempre esos grupos con esas estructuras en el espacio de lo que se llaman los números p-ádicos, que también son muy chulos, pero no os quiero volver locos con ellos. Básicamente yo lo que tengo que hacer es inventarme unos números racionales en los que haya una distancia que se cumpla en el círculo. Que no sea la distancia de toda la vida, porque la distancia entre 1 y 25 es 24, ¿vale? Pero si yo lo hago módulo 7, la distancia entre 1 y 25 tiene que ser 4, porque 25 es el número 4. Entonces, hay que inventarse nuevas estructuras en los racionales para hacer eso, y eso dota a estos espacios modulares de un montón de estructura que yo puedo explotar. Y no solo la puedo explotar, sino que la puedo relacionar con las estructuras de las ecuaciones. Y eso es lo que es completamente maravilloso. Es decir, el programa de Langlands consiste básicamente en darse cuenta de que las simetrías de las ecuaciones y las simetrías de los espacios modulares en los que puedo resolver esas ecuaciones están relacionadas, ¿vale? Todo esto Langlands lo contó a André Weil en una carta ahora ultra mega famosísima en el año 67, ¿vale? En la que además es súper bonita de leer, yo os recomiendo que la leáis porque está todo el rato pidiendo disculpas. Está básicamente diciendo, bueno, pensé en lo que hablábamos el otro día y se me han ocurrido unas cosas, la verdad es que no las he conseguido probar, no me debería tomar muy en serio, ahora me voy a poner un poco pedante para las definiciones, perdónenme. La verdad es que la carta es maravillosa, o sea, demuestra que este señor es fantástico. Y de hecho, este señor tiene charlas en YouTube que están muy bien. Yo la verdad es que no tengo nivel suficiente de matemáticas para entenderlas, pero los matemáticos de la sala os recomiendo que las veáis, porque sale básicamente un señor de 80 años diciendo, me han dicho que esto de grabar para YouTube es muy útil porque así la gente lo ve. Dice literalmente eso. Así que les voy a contar cosas del programa de Langlands y empieza a contar cosas de un nivel altísimo en matemáticas, ¿vale? El señor es verdaderamente entrañable, es muy muy bueno. Entonces, no os quiero abrumar con detalles increíbles, aunque durante la ronda de preguntas, si queréis, podemos entrar en detalles porque me he estudiado más cosas de las que cuento aquí, pero como no sabía cuál era el público, no quería aquí poner grupos complicados y cosas estas. Pero básicamente, el programa de Langlands consiste, yo tengo a un lado en los grupos de Galois de las ecuaciones, que me van a describir cómo tengo que extender los racionales para encontrar las soluciones globales, y tengo a otro lado todas las estructuras locales. Las estructuras locales son básicamente, yo voy a coger los racionales y les voy a poner un círculo y les voy a dotar de toda una estructura de simetrías y de distancias para poder describir ese círculo. Esas estructuras que son locales tienen, ¿cómo decirlo?, están muy relacionadas con otros objetos que son mucho más fáciles de tratar. Objetos como formas modulares, que son funciones en el plano complejo con un montón de simetrías muy bonitas. Es decir, nosotros cuando pensamos en un seno o un coseno, vemos que es muy simétrico, ¿no? Cuando lo trasladas 2pi, se convierte en sí mismo. Pues en estas funciones modulares en el plano complejo, que en realidad no son en el plano complejo, sino que son en el plano hiperbólico, encuentras cosas muy similares. No sé si sabéis lo que es el plano hiperbólico, pero, por resumir, es una estructura con curvatura negativa que uno puede ver como una hipérbola a la que tú le has dado una vuelta, un hiperboloide de revolución. Entonces, tú ese hiperboloide lo puedes dividir en regiones, por ejemplo, triangulares, de triángulos hiperbólicos, claro, y puedes tener una función que sea igual en todos los triángulos, o muy parecida, o con un cambio sencillo de un triángulo de al lado, o algo por el estilo. Esas cosas se llaman formas modulares. Y las formas modulares codifican toda esa estructura que hay en los espacios modulares, ¿vale? Los espacios módulo. Entonces, realmente lo que Langlands hizo fue darse cuenta de que los grupos que actúan sobre esas estructuras y que te describen las simetrías de los espacios modulares, en realidad están relacionados con los grupos de Galois. Y que cuando uno tiene el grupo de Galois, debería ser capaz de encontrar la estructura de los espacios modulares correspondientes. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos a mitad camino.
¿vale? La mayoría de las conjeturas iniciales de Langlands no se han demostrado. Han pasado 50 años, pero 50 años en matemáticas no es tanto. Entonces se han demostrado algunos resultados parciales, es prometedor cómo se avanza y ha permitido demostrar cosas históricamente muy importantes como el último teorema de Fermat, ¿vale? Cuya demostración se inscribe enteramente dentro de esto. O sea, para demostrar el último teorema de Fermat tú necesitas entender bien estas relaciones entre los grupos de globales y los grupos locales y un resultadito de Frey del año 85. Con eso demuestras el teorema de Fermat, ¿vale? Entonces, estamos a mitad camino, estamos encontrando mucha información sobre la estructura de los enteros, la estructura de los racionales y cómo esa estructura se codifica en forma de ecuaciones y de otros objetos, y básicamente estamos, gracias a esto, relacionando la aritmética más antigua, la de los números más sencillos, con matemáticas extraordinariamente elevadas como son la de las formas modulares en el plano hiperbólico y todas estas cosas. Entonces, esto es el programa de Langlands. No he querido poner más transparencias. Hasta aquí llego. Gracias por la atención, pero preguntadme todas las cosas que queráis, desde luego.